Ok, está grabándose ya. Entonces, ¿qué les parece si continuamos con el estudio de Gálatas y nos habíamos quedado en el versículo 5? Habíamos hecho la anterior semana, habíamos visto justamente un poco de el Demasiado. capítulo uno, versículo 1 al 5, justamente con todo el tema de la introducción y habíamos visto estas, digamos, esta forma de escribir de Pablo con los paréntesis que le llamamos y demás, ¿no es cierto? Y también vimos que dentro de uno de esos paréntesis, o digamos dentro de estos versículos primeros, Pablo ya anticipaba el mensaje de su carta. Y pues bien, ahora, o digamos, se podía de alguna manera ver en esta salutación que hace Pablo un anticipo de lo que va a ser el mensaje de la carta de los Gálatas. Sí, ahora, vamos a leer del versículo 6 hasta el 12, porque vale la pena decirlo. Recuerden siempre que la forma de escribir de Pablo es a través de estas estructuras de paréntesis, ¿no es cierto? Entonces comienza diciendo una oración, como se suele decir, una tesis, algo sobre lo que quiere hablar, pero en el camino, por alguna razón explicativa, etcétera, abre paréntesis más o menos largos y en medio de ese paréntesis está mucha riqueza, digamos, pero que tiene eso, tiene característica como de paréntesis, ¿no? En gramática creo que se le llama esto como oraciones subordinadas, ¿no? ¿Por qué? Porque son oraciones, son cosas que digamos para el mensaje principal, si los obviamos, no pasa nada, pero que digamos tienen la intención de ampliar, de perfeccionar, si se quiere, más que nada de ampliar, perdón, el mensaje que está dejando pues el autor en la carta, en el escrito. Así que hoy vamos a ver justamente cómo es que continúa Pablo con la redacción de su carta, con el mensaje, y si se quiere, y si nos quedáramos, digamos, con una especie de resumen de toda la carta de los Gálatas, resulta que estos versículos del 6 al 12, pues vienen siendo el resumen de la carta, o si se quiere, a su vez, una introducción, ¿de acuerdo? Una muy buena introducción o muy buen resumen, si ustedes quieren, de lo que trata la carta a los Gálatas, justamente, ¿ya? Entonces vamos a ir leyendo. Hay algunas palabras, primero voy a leer de corrido como es de costumbre y después vamos a ir haciendo énfasis en algunas cosas. Lo que les quisiera pedir es que vayamos haciendo el ejercicio a la vez de ir siguiendo la línea e ir identificando, por ejemplo, dónde hay paréntesis o dónde creen ustedes que está el núcleo, si se quiere, el centro del mensaje. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir leyendo. Vamos a ir leyendo. Entonces, Gálatas del capítulo 1, versículo 6, ¿no es cierto? Y dice así. Estoy maravillado, estoy asombrado de que tan pronto, dice así la Reina Valera, ahora lo vamos a ver, se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica un evangelio diferente del que han recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres, pone ahí, o el de Dios, o trato de agradecer a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ya está ahí. Y si vamos en cuanto a estructura, esto hasta aquí queda el mensaje, digamos, y todo lo que es el resto del capítulo uno y buena parte del capítulo 2 es un enorme paréntesis que abre Pablo respecto de, entre otras cosas, su testimonio, por así decirlo, de cómo Dios le llamó y también de cómo es que fue, cómo hubo algunos digamos, conflictos, si se quiere, algunos episodios en la iglesia primera en ese momento respecto de justamente el tema del que habla la carta. En términos generales, a partir de aquí del versículo 13 del capítulo uno de Gálatas, todo el resto del capítulo uno y buena parte del capítulo 2 no es otra cosa sino un buen paréntesis, ¿ya? Que hace Pablo justamente como, o digamos, con el objetivo de reforzar lo que ya nos va a decir desde ahora. Pero como les decía, lo que quisiera que tengamos en la mente es, si quisiéramos tratar de explicar de una manera sencilla, de una manera corta, sintética, el mensaje de Gálatas está en estos versículos que acabamos de leer. Del 6 al 12 de Gálatas, del capítulo uno de Gálatas, está entonces el meollo del asunto. Lo que viene después es solamente desglose de aquello, pero como vimos
Y como me he dado cuenta que se suele hacer, cuando uno intenta explicar todo esto, resulta que indefectiblemente tiene que referirse a todo el contexto de la carta. Así que vamos a intentar de no hacerlo así, sino más bien de ir entendiendo más que nada algunas palabritas y algunos conceptos que nos permiten, que se permite, digamos, revisar a propósito de estos versículos. ¿De acuerdo? Entonces, comenzando por el versículo 6 dice, ¿no? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que les llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Ok? Ahora, vamos viendo ahí. De pronto, si tienen algunas otras versiones, otras traducciones a la mano, sí, quisiera de pronto que lo podamos revisar porque nos van a servir mucho en un par de versículos, en unos 3 versículos. Así que si lo podemos tener a la mano, podemos ayudarnos de otras versiones, el internet y demás, sería buenísimo. En específico en este versículo 6, si alguien de pronto tiene cómo le traducen esta primera parte que en la Reina Valera pone tan pronto se hayan alejado, ¿ya? De pronto, ¿cómo traducen esa parte? ¿Tienen por ahí alguien? Acá en esta Biblia dice así: Ujú. me extraña que tan pronto hayan abandonado a Dios que, según la gracia de Cristo, los llamó para seguir otro evangelio. Ese es el versículo 6. Ok, ¿cómo puedes leerle de nuevo la primera frase, por favor? ¿Estoy asombrado de qué? Dice, me extraña que tan pronto hayan abandonado a Dios Ahí lo han que, abandonado. según la gracia de Cristo, los llamó para seguir otro evangelio. De acuerdo. Muchas gracias. Tal vez tenemos alguna otra versión, alguna otra traducción de este versículo, de esta primera parte especialmente. Yo. ¿Qué Me, dice? me maravillo de que ustedes se estén alejando tan pronto de aquel que los llamó con la bondad inmerecida de Cristo y yendo, está entre paréntesis, a otra clase de buenas nuevas. Ok, muy bien. De pronto, si alguien tiene otra, muchas gracias. Si alguien tiene alguna otra traducción, de pronto, alguna otra versión. Aquí dice esta, admírome de que tan pronto os paséis del que os llamó en gracia de Cristo a otro evangelio. Vale, muchas gracias. Se pasen, dice. Muy bien. No sé si notaron, sí, no sé si notamos las palabras que se usan. ¿Ya? La Reina Valera pone se hayan alejado. La otra es que ¿cómo decía? Se hayan cambiado, ¿no es cierto? La idea está por ahí. Ahora bien, hay algunos estudios, digamos, que se hace respecto de este versículo en el siguiente sentido. Y es que, primero, que por lo general, en las cartas que se escribían en la época, incluso las que el apóstol Pablo mismo escribe de su puño, e incluso algunas otras que según se dice no serían tan de su autoría, pero independientemente de eso, las cartas que ustedes pueden ver, el resto de cartas del Evangelio, van a ver que por lo general no comienza de una manera tan brusca, tan frontal, si se quiere, a causa de algún error de la congregación. Por lo general, después de la salutación, etcétera, viene lo que se suele decir, alguna alabanza, eh, algún elogio, si se quiere, a los hermanos, a la congregación que está recibiendo la carta. Por lo general, las decepciones son justamente Gálatas y, si no me equivoco, primero o segunda a los Corintios. Esas son las decepciones. Al parecer, lo que está pasando aquí, y si se explica esta forma tan directa de ser de Pablo, se justifica por justamente la intensidad, digamos, la gravedad y urgencia del asunto. O sea, no hay mucho tiempo como para explicar otras cosas, o digamos, el mal que se ha causado es inminente, y por eso Pablo tiene que tomar una acción, digamos, urgente. Por otro lado, el mensaje que está detrás, fíjense ustedes, esto es algo que debemos de entender. Ya vimos que de lo que leímos, el punto central, como les decía, es que hay otras personas, y como ya lo vimos la anterior semana, hay otras personas, otros maestros, otras personas que incluso posiblemente sirviéndose del nombre de Cristo y todo lo demás, están pretendiendo reevangelizar, por así decirlo, para mal, obviamente, a los hermanos. Y lo que se asombra a Pablo es que es el tiempo, ya, el tiempo, por eso dice tan pronto. Entonces, al parecer, después de que Pablo en sus primeros viajes misioneros iría, siempre se tiene en tela de dudas si fue una o dos veces, pero dentro de las primeras veces,
ni tan pronto él fue a visitarles, les dejó instruyendo y todo lo más, lo que le llama la atención a Pablo es que tan pronto se hayan desviado, dice ahí, ¿no? ¿Cómo pone? Entonces, primero, el asunto es que hay una cuestión de temporalidad, si se quiere, entre que Pablo predicó, les dejó instruyendo y se fue, ¿no es cierto? Y se fue hasta que los otros llegaron y les confundieron, hicieron todo el mal ahí. Entonces, hay una cosa ahí que, digamos, ahora para nosotros, por alguna razón, digamos, se nos hace más fácil comprender esto. Y resulta que justamente lo que llamaríamos el otro evangelio o el falso evangelio o el evangelio extra, ya el evangelio otro, ya, esto viene siendo a la manera de un virus. Y lo que Pablo aquí dice es básicamente, ustedes tan pronto se contagiaron de esto, esto es una epidemia. ¿De acuerdo? Entonces Pablo, como decía, si está pensando en algo que se expande y se esparció demasiadamente rápido y que no debería haber pasado así. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes, ahora justamente esto tenemos que pensarlo nosotros, ¿ya? Por una sencilla razón, porque estas cosas van a pasar, estas cosas han pasado y estas cosas seguirán pasando. Estamos hablando y Gálatas habla de que habiéndose predicado el evangelio de una manera correcta, de una manera sana, santa, ¿de acuerdo? Viene por alguna razón alguien con apariencia de, pero que en el fondo no es de los nuestros, viene a predicar algo que en un chispazo, digamos, en un corto periodo de tiempo, tiene un impacto profundo, logrando que las personas, que los hermanos, que en un momento fueron honestos y demás, cambien y trastornen todo lo que han recibido, ¿ya? Y como les digo, esto, por ejemplo, a Pablo ahorita ya no le merecería ninguna preocupación. No sé si me explico, porque Pablo y los Gálatas ahorita ya no existen. Sin embargo, fíjense ustedes que el mensaje más grande y generalizado es totalmente vigente. ¿A qué me refiero? A esto de que ni bien uno predicado, viene alguien enseguida, quizá con apariencia de nosotros, digamos, o que lleve la apariencia del mensaje y comienza a pervertir las cosas, ¿sí? Y eso es algo que Pablo se enfrentó, digamos, a lo que Pablo se enfrentó y esta es la forma como Pablo le está, digamos, solucionando en su momento. Entonces, primero, como les decía, hay una urgencia, ¿no? Tan pronto. Lo siguiente es que en la Reina Valera le traducen, ¿no? Tan pronto que, pues, se hayan alejado, pone, se hayan alejado. De pronto las otras versiones podían ir de semejantes, ¿no? Se han bajado, se han apartado, etcétera. Pero la idea ahí, y hay un análisis bastante profundo que se suele hacer, la palabra en griego, lastimosamente no me acuerdo, pero la palabra que se utiliza ahí normalmente suele atenderse o usarse, digamos, en griego en términos de, como si ustedes dijeran, de partidos políticos o de escuelas de pensamiento. Es en el sentido de que estarían desertando. O sea, ¿en qué sentido? En el sentido de que alguno, o sea, estoy explicando ahorita el uso de esta palabra en griego. O sea, hagan cuenta que habían personas que tenían grupos, formas de pensar, y que cuando una persona que se adscribía a una forma de pensar, de pronto desertaba de esa forma y se iba a otra, ahí a esa acción se utilizaba este verbo que traducen aquí como se han alejado. Entonces, no es solamente cualquier alejamiento, dicen algunos, sino más bien tiene que ver mucho con este cambio como de opinión, como cambio de criterio y deserción, si se quiere, a lo que a lo que se ha creído, a lo que se ha recibido en un primer momento. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, eso lo dicen algunos. Sin embargo, otros hacen un análisis un poco más profundo y lo que terminan diciendo es, sí, pero no hay que concebirlo con términos políticos. ¿Por qué? Porque Pablo no estaba haciendo ni un partido político ni nada por el estilo. Pero, y además, cuando esta palabra, este verbo se utiliza luego, o se utiliza antes, o más bien dicho, después en el tiempo, ¿no? En el Evangelio de Lucas y demás, resulta que este verbo se utiliza principalmente para describir la acción que hace, digamos, del enemigo o en el que está una persona cuando habiendo recibido la palabra o el mensaje, digamos, de la palabra, por varias razones externas, etcétera, caen como en una especie de bucle, ¿ya? De ciclo en el que no puede coordinar las palabras, no puede coordinar las ideas y pues justamente se pervierte. ¿Sí? A eso es a lo que se refiere aquí. Entonces, no es tanto que se han apartado, digamos, que han desertado, que están como desafiliándose, digamos, hacia el cristianismo. No, sino que más bien lo que está pasando es que tan pronto ellos fueron víctimas o tan pronto cayeron, digamos, en esta forma de pensar que les hace eh, trastornar las cosas, trastornar el pensamiento. Hay otros, por ejemplo, que incluso
este verbo, le traducen como algunos le están perturbando, le están molestando, ¿ya? Y también de lo que pude entender, esta palabra también significa, esa connotación de estar perturbando, estar molestando, digamos, porque también algunos de ahí entienden que, por ejemplo, estos maestros seguramente con sus enseñanzas lo que le estarían provocando es justamente una especie de preocupación, de daño, si se quiere, ¿ya? A las personas, a los hermanos que escuchaban este mensaje y les hacía un daño. O sea, poner ya no eres salvo, si no haces esto, si no haces lo otro, no eres salvo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Entonces, sea como fuere, el asunto es que el mensaje que están trayendo estas personas ajenas, ¿de acuerdo? Está causando un grave perjuicio a las personas, en general a los hermanos, especialmente a los Gálatas, ¿de acuerdo? Y lo que Pablo dice es, me asombra que esto haya pasado tan pronto, ¿sí? Tan pronto. Ahora dice, y bueno, dice, del que le llamó por la gracia de Cristo. Aquí varias versiones, varios textos antiguos, digamos, difieren un poco en el quién pertenece a la gracia. Hay algunas que solo ponen, se hayan apartado de la gracia, hay otros que ponen la gracia de Cristo, hay otros que ponen la gracia de Cristo Jesús o de Jesucristo, y hay otros que ponen de la gracia de Dios. El asunto ahí, más que el apellido, ¿no es cierto? O sea, de quién es la gracia, lo que estamos viendo es que justamente se está acercando o aproximando Pablo al núcleo del tema, y es justamente la gracia de Cristo, la forma en cómo Dios salva a las personas, ¿sí? Dice, para seguir un evangelio diferente, ¿ya? Y aquí Pablo cae en cuenta de una cosa, ¿ya? Aquí Pablo cae en cuenta de una cosa y abre el primer paréntesis de esta segunda sección que estamos leyendo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y el primer paréntesis que Pablo abre aquí es justamente el versículo 7. Todo el versículo 7 es un buen paréntesis, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, ¿y cómo sabemos que es un paréntesis? Un paréntesis, porque si ustedes en una lectura, digamos, lineal, leen el 6 y de ahí se saltan al 8, se entiende de una manera un poco más fluida el mensaje, digamos. Ahora, el versículo 7, como les digo, como es un paréntesis, entiéndase un paréntesis explicativo que hace Pablo, dice, dice lo siguiente, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que les perturba, ahí está lo que les decía, les perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? ¿Qué quiere decir con esto? Y si ustedes se fijan, aquí esta es una de las ocasiones en donde Pablo se autocorrige por las palabras que ha utilizado, digamos, como, ¿en qué sentido? Él dice en el versículo 6, ¿no? Para seguir un evangelio diferente. Entonces, de esto, fíjense ustedes, a cualquier persona se le puede pasar por alto, pero Pablo estaba despierto y dice, no que haya otro evangelio, ¿ya? Porque decir un evangelio diferente supone que es válido, solamente que el otro es diferente. No sé si me explico. O sea, si yo digo evangelio diferente, cualquiera le podría decir a Pablo, ah, entonces reconoces que ese otro también es evangelio, pero diferente. ¿Sí me explico? Entonces, Pablo está consciente de esta posible ambigüedad y explica en el versículo 7, no que haya otro. O sea, lo que Pablo dice es, en realidad existe un solo evangelio. Un solo evangelio es el auténtico. Lo que quiere decir, de otra manera, es que cualquier otra cosa, cualquier otro mensaje, otro evangelio incluso, que venga con el tinte de evangelio, si no es el que predicamos nosotros, ese no es. Podrá tener el nombre, pero en el fondo, en esencia, no es. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes cómo Pablo está consciente de las palabras que está escribiendo, que está dictando posiblemente, y se autocorrige, digamos, hace esta corrección como explicativa, y digamos, esto da a notar que Pablo era una persona muy prolija en lo que hablaba, en lo que enseñaba, ¿sí? Muy prolija, porque ya les digo, muy a cualquiera de nosotros, ¿ya? Se nos puede pasar, digamos, o digamos a cualquier, sí, quiero decir, a cualquiera de nosotros se nos puede pasar el tema de decir, sí, hablando de otro evangelio, de otra cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí Pablo es muy prolijo en el sentido de decir, sí, ya dije que están siendo pervertidos por otro evangelio, pero no que ese otro sea per se evangelio, sino dice, ¿por qué utilicé esta palabra, esta frase? Dice básicamente Pablo, dice, ¿por qué? Porque hay algunos que les perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces,
Digamos, lo que Pablo está aquí haciendo es aclarando por qué él utiliza la frase evangelio diferente, o más adelante va a decir otro evangelio, utilizando justamente la palabra evangelio, ¿ya? Y esto justamente para que no caigamos de pronto en esto que suele ser muy fácil caer en la conceptualización de las palabras, ¿ya? Porque a la larga, lo que he comentado y les he comentado muchas veces, más allá de las palabras, los términos que utilizamos, lo que hay que tener seguro, lo que hay que tener presente es el contenido de las palabras, a qué nos estamos refiriendo con las palabras. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Es como lo que veíamos la anterior semana, ¿se acuerdan ustedes en Samuel a propósito de la lealtad? Entonces salió la duda, ¿no es cierto? Pero los narcotraficantes, los delincuentes también pueden tener algún sentido de lealtad y todo lo demás. Bueno, fíjense ustedes, eso justamente suele pasar por de pronto preferir solamente, digamos, del significado de los términos, de las palabras. Y lo que siempre, y aquí un ejemplo más de Pablo, es que no hay que casarnos, no hay que apegarnos a las palabras. Las palabras tienen un fin, digamos, o tienen un objetivo o un uso, digamos, ¿ya? Que hay que saberlas usar. Quiero decir, y si es que aquí, por ejemplo, Pablo dice, se están yendo atrás de otro evangelio. Bueno, ya saben ustedes que no hay otro evangelio, solamente que vamos a decirle así para que ustedes entiendan. O sea, se dice otro evangelio no porque es evangelio, sino porque está permitiendo el que ya hay. El propio está siendo pervertido y por eso digo otro evangelio, pero no es que haya otro. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, aquí lo que está, y hablo justamente de esto por una cosa, llama la atención incluso de muchas personas que siendo esta, como se suele decir, la primera carta que se escribe, ¿ya? Uno de los primeros textos que se escriben en la iglesia del primer siglo, para justamente lo que después sería el Nuevo Testamento, ya, aquí era simplemente una carta, se utiliza la palabra evangelio. ¿Por qué? Porque por lo general en los textos antiguos griegos y demás no estaba escrita la palabra en singular, sino en plural, porque nadie llevaba solo una buena noticia. ¿Se acuerdan ustedes que evangelion en griego significa buena noticia, buena nueva, cierto? Pero resulta que aquí Pablo utiliza en singular el evangelio, o sea, la buena nueva. No hay dos, no hay tres, es una, es la buena nueva. Y esto ya nos da a entender que era una palabra, ¿ya? Que adquirió un nuevo uso propio dentro del cristianismo. ¿Por qué? Porque cualquier mensajero, cualquier emisario, ¿ya? Cualquier persona que tenía un mensaje, un encargo, y podía ir llevando buenas noticias. ¿Sí me explico? Y a eso no se le llama evangelio en el sentido de que nosotros hoy en el cristianismo lo llamamos, o hoy nosotros lo podemos decir. ¿De acuerdo? No es ese evangelio. Aquí fíjense ustedes como Pablo y toda la iglesia, desde entonces y hasta ahora, cuando se habla de evangelio, incluso la buena nueva en singular, es un uso que adoptaron los cristianos en ese tiempo para referirse a algo específico, a algo que incluso fíjense, con una palabra común del dialecto cotidiano, adquirió un nuevo significado que era totalmente diferente al que normalmente se utilizaba en el día a día. Si lo vemos. Entonces, fíjense, esto entre paréntesis a lo Pablo, para que veamos que no hay que casarnos con las palabras. Y si es que por último no nos gusta una palabra, buscamos otra. Pero más allá de las palabras, lo que hay que estar seguros es del contenido, de que, a qué nos referimos con esa palabra que estamos utilizando, con ese término. ¿Sí? Aquí, como vemos, por ejemplo, se ve que llegaron a un acuerdo, a un uso, ¿ya? De evangelio, de la buena nueva, no en plural, en singular, la buena nueva, ¿ya? Aparentemente fundamentándose en Isaías 52, si no estoy mal, desde que dice, ¿no? ¿Cómo es que dice Isaías 52? Esto de, se me va el término, el versículo, que pone esto de cuán hermosos son los pies Cuán hermosos del son los pies de los anunciador. que llevan las buenas nuevas, Exacto. los que La anuncian buena la nueva paz, dice. sobre los montes. Exactamente, es ese versículo, Isaías 52, ¿no? Entonces parece que esa idea de cuán hermosos son los pies del anunciador o de anunciadora, del que tiene la labor de anunciar, ¿no es cierto?, el evangelio, la buena nueva, de ahí se inspiraron para traducirla, digamos, al griego y con eso designar un mensaje, digamos, único, especial, que fuera del contexto cristiano
significaba cualquier otra cosa, digamos, o tenía el significado común cotidiano. ¿De acuerdo? Así que aquí justamente ya vemos cómo los cristianos desde esa época iban utilizando, y el lenguaje, fíjense ustedes, esto ya fue en griego, ya ni siquiera fue en hebreo, para que veamos, el lenguaje, el mensaje de Dios se adaptó a través incluso de un nuevo idioma. ¿Se me explico? Así que trascendió el hebreo, trascendió el arameo, esas cosas que a veces ahora nos apasionan, pero trascendió mucho eso, y ahora, en el tiempo de Pablo, una palabra griega tiene un mensaje muy profundo, muy potente, ¿ya? Que las hermanos y las hermanas y hermanos de esa época adquirieron, digamos, o sea, lo usaron, lo tejieron, posiblemente los discípulos, las iglesias, lo que fuere, pero se hizo una palabra de uso común de tal manera que designaba algo particular y que adquirió un nuevo significado. Imagínense, tan importante fue esto que hasta ahora la palabra el evangelio, ¿ya? Es importantísimo, y cualquiera de nosotros sabe de qué estamos hablando, a grandes rasgos, aunque sea, ¿no es cierto? ¿Ya? A diferencia de que si yo digo en general, les traigo buenas nuevas, cualquiera entiende, pero si yo les digo, por ejemplo, aquí ahora, ya que hemos visto, les digo, vamos a hablar de la buena nueva, fíjense ustedes, o del evangelio, es un término propio, ¿ya? Que es, digamos, es muy único dentro del cristianismo desde esa época. Entonces, fíjense ustedes a propósito, como les decía, cómo es que el lenguaje, un idioma, viene sirviendo para explicar una idea más profunda. Ya pudieron haber escogido cualquier otra palabra, pero escogieron esta. Y por el uso se quedó. Pero más allá de eso, lo que importa es a lo que se refiere, el contenido, qué significa. ¿De acuerdo? Por eso es que aquí Pablo, como les decía, dice, no que haya otros evangelios, no que haya otro u otros, sino que digo así para que se entienda, o sea, lo que Pablo está diciendo, cuando yo diga otro evangelio, me estoy refiriendo al pervertido, al evangelio trastornado, al evangelio falsificado, si se quiere, al evangelio adulterado, ¿sí? Al no original. A eso me estoy refiriendo cuando diga otro evangelio, pero no porque sea otro, no porque haya otro, sino para términos explicativos nada más, ¿sí? Eso básicamente. Entonces, el versículo 7, como les decía, es un paréntesis explicativo y sigue después en el 8 y sigue de largo la idea. Dice, pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio, y fíjense cómo vuelve a utilizar ahí ya la frase, ¿ya? ¿Me explico? O sea, una vez que explicó cómo es que va a utilizar la frase, ya la utiliza con más libertad. ¿Sí me explico? Entonces, fíjense, en el 6 ha dicho, para seguir un evangelio diferente, ¿ya? Después explica por qué se refiere así y dice, cualquiera que predique ese otro evangelio, si lo vemos cómo es que Pablo utiliza y él se explica, y como les decía, está muy consciente de los términos que utiliza y de cómo, y que incluso si va a utilizar un término que él cree que va a causar confusión, pues lo explica y después lo vuelve a utilizar. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, como para no hacernos de los líos, del lío, porque si no cualquiera, digamos, de aquí podría decir, pero aquí entonces Pablo está diciendo otro evangelio, y pero evangelio hay solo uno, y me explico. Y no, aquí Pablo ya nos explica. Aún si digo yo otro evangelio, entiendas, solo para fines educativos, si les digo otro evangelio, porque es el dañado, ya es este que está causando problemas. Eso sin más. Entonces dice, en el 8, ¿no? Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, les anunciare otro evangelio, diferente al que les hemos anunciado, sea anatema. Y ya lo he dicho antes, ahora también lo repito, si alguno, perdón, como hemos dicho antes, también ahora yo lo repito, si alguno les predica evangelio diferente del que han recibido, sea anatema. Entonces, fíjense, estos versículos 8 y 9 suelen ser muy estudiados y muy analizados por una razón. Hay una doble, se suele decir maldición, y igual lo utilizo entre comillas. ¿Por qué? Porque la consecuencia de predicar otro evangelio es ser anatema. Entonces, la gente por lo general le suele identificar con una maldición. Ahora lo vamos a ver. El asunto es que aquí al estar reiterado, despierta mucha duda, digamos, mucha inquietud respecto de por qué Pablo tiene que repetir. No bastaba una sola o a qué se refiere. Entonces, fíjense ustedes, si dicen en el 8,
Digamos, y no hay ninguna cuestión. Lo que pasa es que justamente Pablo, lo que está interesado, lo que le interesa a Pablo es que esté clara, primero, de qué estamos hablando, que es el otro evangelio, ¿cierto? Que es lo que causa esa consecuencia tan fuerte, ¿no es cierto? Que es el predicar otro evangelio, ¿ya? Y lo segundo, la seriedad del asunto. ¿Ya? Y lo uno es que incluso, fíjense ustedes, se incluye incluso Pablo dentro de esta misma condición. Porque dice, fíjense, si aún nosotros, y fíjense ustedes que ha cambiado ¿cómo se dice? La persona, ¿no? Ya no habla yo, sino habla nosotros. Y acuérdense que la carta estaba escrita por Pablo y los hermanos que están ¿no es cierto? Y los hermanos que están conmigo, dice, ¿no es cierto? En el versículo 2. Entonces, fíjense ustedes, aquí dice, si aún nosotros, o sea, entiéndase, no solo Pablo, sino cualquiera de los hermanos que están con él, entiéndase, los discípulos, los de Jerusalén, etcétera, cualquier otra persona con los que Pablo se identificaba, ¿no es cierto? Dice, un ángel del cielo. Y aquí el asunto es por qué hace una mención a un ángel del cielo. Y hay una forma muy sencilla. Más adelante en el capítulo 3, ya, y en el capítulo 4, se va a hacer mención justamente de cómo, según la tradición y como dice la Biblia, la misma Biblia, la ley, la palabra, la máxima, si se quiere, revelación de la palabra hasta ese momento, ¿cierto? Del Señor, se había encargado a Moisés y en general a cualquier otro patriarca, etcétera, líder, a través de ángeles, de mensajeros. Y lo que se intuye de aquí es que posiblemente los maestros falsos de estos que estaban predicando el otro evangelio estaban haciendo referencia a algo por el estilo. Por eso es que Pablo necesita referirse primeramente a ellos mismos y segundo a un ángel. O sea, lo que de aquí algunos intentan es como reconstruir el mensaje, porque lo que queda claro es que hay un mensaje, ¿ya? Pero no se sabe, Pablo nunca lo llega a decir tal cual, nunca llega, si se quiere, a reconstruir lo que están enseñando los otros, ¿ya? Algunos incluso suelen decir, nosotros solo tenemos la carta de respuesta, o sea, Gálatas es la carta de respuesta, pero no tenemos la inicial, porque si tuviéramos la carta inicial sabríamos qué dijo, qué estaban diciendo, en qué términos se pronunciaban, y ahí entenderíamos mejor Gálatas y por qué se responde, porque Pablo a la larga lo que está haciendo es una respuesta a un argumento principal de estos otros. Entonces, algunos haciendo un esfuerzo, digamos, haciendo algún análisis al respecto, como de reconstruir el mensaje de los otros, lo que dicen es más o menos el mensaje que se puede intuir por ahí, es más o menos como sigue. Y es esto. Nosotros, dirían los falsos maestros de esto, nosotros creemos que hay un solo Dios, etcétera, que Jesús es el Mesías incluso, y que la ley fue entregada por medio de ángeles, por medio de tal, a Moisés y sus profetas, y por eso es que ustedes tienen que observar la ley tal cual, algo así, ¿ya? El asunto es que en la mención, digamos, o el problema es que digamos, aquí Pablo introduce esta advertencia justamente por una cuestión de autoridad, ¿ya? Y que sepan identificar justamente la autoridad de la que proviene el Evangelio. No proviene de Pablo, no proviene de los que están con él, no proviene de los ángeles, sino viene principalmente de Dios y solamente de Dios, quiero decir. Por eso es que cuando Pablo acá dice, si aún nosotros mismos, porque muchos se cuestionan, ¿no? Dice, pero ¿cómo es que Pablo duda de sí mismo? Duda de sí, o sea, como que si Pablo estuviera pues, estuviera peligrando de pronto de él mismo pervertirse y comenzar a enseñar cualquier otra cosa. Y no es eso. Él dice, acuérdense, entre líneas lo que está diciendo es básicamente, acuérdense que el evangelio no es de mi autoría, no soy yo la autoridad que emitió eso, de quien nace, no es Pablo ni los que están conmigo, la fuente, tampoco es ningún ángel. Por eso es que dice, aun si yo mismo vengo y les predico otra cosa de lo que primero recibieron, por ahí no es, ¿sí? Y ningún ángel, o sea, ni cualquier persona que haga referencia a un mensajero en términos generales, un humano, etcétera, o incluso un ángel del cielo, digamos, ya, ninguno de esos tiene la autoridad, tiene la potestad para emitir el mensaje, ¿sí? Ni yo ni nadie, diría Pablo, que es básicamente lo que va a decir a partir del versículo 13, que Dios le reveló a Pablo el mensaje, Dios le reveló a Pablo el mensaje y no fue autoría de Pablo. ¿Sí? Eso es lo que está detrás.
Por eso es la mención que aquí hace de si aún nosotros, ¿ya? O un ángel, ¿ya? Como les digo, no porque dude de Pablo, no porque dude de sí mismo, de que de pronto así, sino porque el mensaje no era de él, no era de su autoría. El mensaje, el evangelio, ya, la buena nueva, no es de autoría de Pablo ni de un ángel, es de Dios. ¿Me explico? Ya, eso básicamente. Y la consecuencia de anunciar un evangelio diferente, tanto en el versículo 8 como en el versículo 9, es que sea anatema. Y vale la pena decirlo. Anatema es una palabra griega, ¿ya? Sin embargo, aquí sí nos apoyamos un poco del hebreo, porque la palabra anatema es la que mayormente traduce, especialmente en la Septuaginta y en muchos otros textos bíblicos, a la palabra jerem. Y de pronto esta palabra nos puede sonar muy, muy conocida porque recién la anterior semana, justamente, o hace que unos pocos, o sea, unos 15 días, hablábamos de esta palabra jerem. ¿Se acuerdan ustedes? Que es la que aparece justamente en todos los actos que el Señor dispuso a su pueblo, especialmente en el tiempo de la conquista, de los jueces, de los reyes, que ejecuten respecto de las civilizaciones de los pueblos que ya Dios digamos, emitido su sentencia de acabarles. ¿De acuerdo? Si ustedes se acuerdan, el verbo haram normalmente se le suele traducir como maldecir, ¿ya? O incluso como consagrar. ¿Se acuerdan ustedes? Pero solo como para hacer un recorderis. La palabra jerem, ¿ya? Que es lo que se traduce como anatema, no es solamente maldición en el sentido actual de la palabra, ¿no? De pronto alguna versión de las que tengamos por ahí pueden traducirle como sea maldito, ya sea maldito. Y uno pensaría que está mandándole ahí un hechizo, un maleficio, ahí alguna cosa así, y no, lo que está diciendo es todo aquel que predique un evangelio diferente, o sea, entiéndase, pervierta el evangelio pervierta, esa persona debe ser jerem, debe ser declarado y hecho jerem. Acuérdense que hacer jerem es lo que decíamos utilizando la palabra, es proscribir, es decir, darle la calidad de no santo, de intocable, como solemos decir, o simplemente destinarlo, o sea, hacer una distinción en cuanto a su uso y decir, eso es excluido de nuestro uso, del uso santo que nosotros tenemos, eso es realmente excluido, baneado, como decimos ahora haciendo uso del inglés, ¿no? Está baneado, está prohibido, está excluido totalmente, pero por su naturaleza. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo aquí. Sea anatema, no es solamente maldito en términos generales, sino más bien es que esta actitud, digamos, es que tiene que estar catalogada, o sea, tiene que estar, si se quiere, identificada, ya, membretada, bajo el nombre de Jerem, o sea, anatema, en el sentido de que primero conlleva un juicio, de decir eso no es, y segundo, una acción de excluirlo, de apartarlo y decir, esto tiene un uso, un propósito totalmente diferente y ajeno al nuestro y por lo tanto lo aparto, ¿ya? Y esta acción puede ir desde simplemente separarse, enviarlo lejos o destruirlo, dependiendo de las cosas. Aquí evidentemente Pablo en toda la carta de Gálatas está haciendo ese proceso porque a la par que está describiendo y está defendiendo y reevangelizando, está con esos argumentos, con ese razonamiento, con estas ideas, con estos versículos que Pablo está escribiendo, está diciendo por qué eso otro tiene un uso totalmente diferente y ajeno al nuestro y por lo tanto tiene que ser descartado. ¿Sí? Y por eso es que finalmente no solamente es un descarte, digamos, una refutación ideológica, ya como que si alguien de izquierda refutara las razones de los de derecha o viceversa, ¿no? Y se quedan en meros debates, si se quiere, sino que al final Pablo va a terminar diciendo, y ustedes hagan así, desechen, o sea, voten, diferencien y segreguen, digamos eso, ya, o sea, no lo admitan, identifiquen claramente que eso no va y pónganlo fuera, ya, hagan algo. O sea, lo que quiero decir es que hacer jerem o declarar anatema a algo conlleva dos partes. Uno, un proceso, si se quiere, intelectual, por así decirlo, de juicio, de identificar y de declararlo jerem, por así decirlo, de decir, esto es jerem. Y segundo, conlleva una acción de excluirle, de extirparle, si cabe, de diferenciarlo, de sacarlo, de destruirlo, de apartarlo de lo que cabe, de lo que fuera. ¿Sí? Entonces, básicamente es eso.
Entonces, fíjense ustedes que cuando dice solamente sea anatema, está hablando de estas dos cosas. O sea, les está diciendo a ellos, cualquier persona que venga y les predique un evangelio pervertido, un evangelio adulterado, un evangelio dañado, un evangelio ¿cómo se dice? No el original, ya, un evangelio no auténtico, ¿no es cierto? Tienen que hacer el juicio de declararlo, tienen que hacer el procedimiento, si se quiere, de declararlo anatema, es decir, identificarlo como tal, membretarlo como tal, ¿verdad? Declararlo tal, y después excluirlo, extirparlo, desecharlo, destruirlo, lo que fuere. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Y esa es una pena, digamos, muy fuerte, que en ese tiempo, digamos, era muy importante por una cuestión de identidad. Porque si en ese tiempo, como ahora, no se toman estas decisiones y estas acciones, ¿ya? Lo que se va a generar es que se aumente la confusión. ¿Me explico? Y más que nada, incluso hasta por un tema de testimonio del exterior, van a decir, bueno, pero aquí hay un montón. Lo que pasa ahora, fíjense, o sea, decir ahora que soy cristiano, que uno es cristiano, pues es lo mismo que a veces decir nada o ahora cualquier persona es cristiana o todo lo que fuera. Explico. Tiene mucho que ver con eso justamente por el tema de defender el evangelio, ¿ya? Pablo aquí ya se estaba topando con los primeros brotes de esto que sería, y vale la pena decirlo, esta forma, de lo que aquí pasó con los Gálatas y con los apóstoles en el primer siglo, Hechos 15 y demás, es una de las formas que vio el diablo que le funcionó. Es decir, ya no le funcionó, digamos, él sabe y él se dio cuenta, digamos, que muy poco pegue tiene cuando es evidentemente contrario, ¿ya? Cuando se presenta evidentemente contrario, pero más pegue tiene cuando se camufla, digamos, y comienza a pervertir algo. ¿Sí? ¿Qué es lo que vimos desde el tiempo de los jueces y todo lo demás? ¿Sí? Eso es lo que está pasando acá básicamente. Entonces dice el 9, ¿no? Como hemos dicho antes, ahora también lo digo yo, lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea anatema, sea proscrito, sea hecho jerem, sea declarado y hecho jerem. ¿De acuerdo? Y dice el 10, aquí fíjense ustedes, vamos a verlo. Aquí la Reina Valera pone, ¿no? Pues, y se hace una pregunta retórica, Pablo, ¿ya? Se hace una pregunta que no tiene respuesta o que la respuesta está implícita. Eso es una pregunta retórica. O sea, es una pregunta y se dice retórica porque tiene un énfasis o tiene el objetivo de demostrar un punto obvio, ¿sí? Demostrar un punto obvio, ¿ya? Entonces aquí Pablo hace una pregunta retórica que la Reina Valera traduce así. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Ya? Esa primera parte. Ahí literalmente, vale la pena decirlo, no está así. Si ustedes lo pueden revisar en alguna otra versión, van a ver que puede diferir mucho el significado digamos, o las palabras o los términos que han utilizado para traducir ese versículo. Ya, una vez más, del versículo 10 de Gálatas 1. Dice, ¿no? Pues busco ahora el favor de los hombres o de Dios. Ahí literalmente no dice así. Ahí, si yo quisiera leerlo de una manera literal, presten atención, diría así. Pues ahora, dice, no, pues ahora, hoy, o sea, en este tiempo, yo persuado a Dios, persuado a los hombres o a Dios. Así diría literalmente, ¿ya? Así diría literalmente. Repito, diría, pues ahora yo persuado a los hombres o a Dios. ¿Ya? Así diría literalmente. El verbo que se utiliza ahí es peito. Peito en griego es justamente el verbo para persuadir, para persuadir. ¿De acuerdo? Peito es el verbo que se utiliza para persuadir. Sin embargo, sí es cierto que en algunos contextos el verbo, este peito, en algunos contextos significa buscar el favor. ¿Ya? Y seguramente lo prefieren la mayoría de las traducciones por el paralelo que hay en la siguiente pregunta retórica. O trato de agradar a los hombres. Entonces, como es el de abajo, está más claro y es agradar, el de arriba le ponen como un sinónimo, ¿no? Busco el favor, ¿ya? Sin embargo, de manera textual, ahí diría, busco yo, o sea, más bien dicho, diría Pablo, pero yo ahora, ¿cómo se diría? Procuro convencer a los hombres o a Dios. ¿Ya? Y esto, digamos, la primera parte, ¿no? O sea, busco persuadir a los hombres, tiene sentido. Me explico, tiene sentido, porque él se estaría preguntando, yo,
o sea, a la final lo que él dice es, ¿cuál es mi objetivo? Esa es la pregunta de estas dos preguntas retóricas. ¿Cuál es el objetivo mío? ¿Caerles bien? ¿Ya? Es lo que estaría preguntándose en el fondo. Sin embargo, si le pongo de manera textual, estaría diciendo otra cosa, un poco más extensa, digamos, ¿ya? Como les digo, literalmente dice, busco, o más bien diría, ahora yo persuado a los hombres o a Dios. Ahora, eso en español no se entiende muy bien, porque especialmente cómo Pablo estaría diciendo que persuade a Dios, si lo vemos. Entonces, lo que estaría diciendo más que nada es, busco yo ahora, diría, o más bien dicho diría, ahora, mi objetivo es explicar las razones, digamos, conforme a los hombres o conforme Dios. Josecito, Sí, aquí hay una traducción, mira, dice, es de hecho a hombres que ahora estoy tratando de persuadir o a Dios. O exactamente. o estoy procurando agradar a hombres. Si todavía Eh, estuviese agradando a hombres, no sería esclavo de Cristo. Exactamente. Entonces, fíjense, ahí le dice, ¿no? Más o menos lo que decía yo. Entonces, la idea es esa. O sea, la idea es, pero más que eso, el asunto es que aquí Pablo, si lo tomamos así literal, diría, estoy buscando y estoy tratando de persuadir a los hombres o a Dios. Pero el asunto es que la pregunta se difumina un poco por la segunda parte, porque ¿cómo Pablo va a persuadir a Dios? Si lo vemos. O sea, ¿cómo Pablo va a decir, le voy a convencer a Dios de algo? O sea, no tiene sentido. Entonces, en realidad, más bien lo que me parece es que lo que está diciendo es en sentido contrario el verbo. O sea, ¿de quién estoy yo tratando o comunicando, digamos, las razones, por así decirlo, que persuaden? No sé si me explico, güey, utilizando las palabras así de manera general, ¿no? Eh, lo que diría Pablo en pocas palabras es, ahora, ¿de quién comunico yo el mensaje, por así decirlo? ¿De los hombres o de Dios? ¿Ya? Eso es lo que estaría diciendo, o sea, ¿de quién me encargo yo de pronunciar el mensaje que persuade, por último, así, si ustedes quieren decirlo? ¿Ya? ¿De quién? ¿De los hombres o de Dios? ¿Ya? Fíjense, o sea, el éxito ahí no está tanto en el verbo, sino en la dualidad que se hace. Hay algo entre los hombres y, o sea, la dualidad que se hace entre la disyuntiva que se hace entre Dios y los hombres. ¿De acuerdo? Entonces, el asunto es que Pablo hace una pregunta retórica, es una pregunta obvia. Y la respuesta a esa es, como lo responde al final, no la de los hombres, sino la de Dios. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si lo vemos. Entonces, finalmente por eso dice, ¿no? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, las respuestas retóricas, digamos, las preguntas retóricas de estas, lo que terminan diciendo es, yo soy siervo de Cristo, por lo tanto, el mensaje es de Dios y yo lo único que hago es abrir la boca porque Él me mandó. Y no busco yo o no sigo la línea de los hombres, sino la de Dios. Eso básicamente. Y el versículo 10 y 11, permítame un ratito nomás, por favor. Perdón. Ok, entonces, como les decía, ¿sí? Como les decía, entonces, ahora, en el versículo 10 lo que había era una pregunta retórica que Pablo responde de una manera, digamos, sencilla, en el sentido de que yo no busco el favor, ni busco, ni sigo la línea de los hombres, sino la de Dios. Si no, no sería siervo de Dios. Básicamente es eso. Y después en el versículo 10 y 11, 11 y 12, perdón, dice, pero les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación del Señor Jesucristo, de Jesús el Mesías. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes, en todos estos versículos, ya que acabamos de leer, está ya encerrado el mensaje, si se quiere, el resumen de toda la carta. Lo que quiere decir es, hay un mensaje, hay un solo mensaje del evangelio, hay un solo evangelio, ya, que en palabras de Gálatas es lo mismo que decir la gracia de Dios, ya, hay una sola forma, que básicamente, más adelante lo que va a decir es, cuál es ese, el núcleo, cuál es el evangelio, cuál es el mensaje, si se quiere, que solamente a través de la muerte del Señor Jesús es que las personas son salvas. Eso es, básicamente. Y que cualquier persona que intente decir que hay otra forma de salvación, esa no es. Así sea
así y con todo, que refieran o que incluyan en su mensaje, en sus discursos, al Señor Jesús, a Moisés, a los ángeles, a Abraham, a lo que sea. Así sea que refieran lo que sea. Si es que incluso con referirse a todo eso y tengan indumentaria y guarden mandamientos y todo lo que sea, pero si es que ellos no confiesan que la salvación es a través del Señor Jesús, entiéndase, con todas las implicaciones que eso tiene, por ahí no es. Y eso tiene que ser declarado anatema, tiene que ser declarado jere. ¿De acuerdo? Eso es lo que básicamente está diciendo. Y para fundamentar eso, lo que dice Pablo es, o va a decir en los versículos siguientes, en todo el capítulo, en lo que resta del capítulo 1 y buena parte del capítulo 2 es cómo primeramente él conoció del Evangelio. ¿Sí? Y él dice, fíjense, el Evangelio lo que va a decir básicamente es, fíjense que el Evangelio es tan así, que no es de autoría de hombre, que Dios me lo reveló a mí directamente. Incluso después fui a conversar con los que eran las cabezas, los líderes, y no me comunicaron nada nuevo. ¿Por qué? Porque es que el Evangelio, el mensaje, no es de autoría humana. Y cualquier persona a quien Dios le revele, así está en la China, así está en cualquier otro lado, si se conocen dos personas, ¿ya? Que a quienes Dios le ha revelado el Evangelio, se conocen, se topan por primera vez, van a hablar el mismo lenguaje. Eso es lo que está garantizado y esa es una garantía, digamos, de que estamos hablando del verdadero. Si ustedes quieren así, ¿ya? O sea, imagínense en ese tiempo, como les digo, estamos hablando del tiempo de los apóstoles, en donde no es que las personas tenían Biblia, tenían ahí acceso a internet, alguna cosa, no, ni siquiera tenían acceso a los libros. Sin embargo, Pablo accedió, digamos, y Dios le reveló el mensaje, ¿ya? Le reveló el mensaje, le reveló el evangelio, y ahí Pablo entendió que el evangelio es justamente por revelación, no por estudio de libros, no por otra cosa, sino porque Dios lo revela al corazón. ¿Sí? Y eso es lo que va a sostener después. Y dice, miren, básicamente así como me pasó a mí, como puedo ver en cualquier, como va a pasar en cualquier persona, desde Abraham hasta cualquier persona, va a pasar así. Y cualquier persona que venga a decir cualquier cosa, al contrario, sepan que por ahí no es y tiene una consecuencia y es que tiene que estar excluido, declarado, sentenciado como tal, catalogado como tal, y después tomar acciones para excluir esa cosa. ¿Sí? Eso básicamente, ¿sí? Eso, si ustedes quieren, eso es del mensaje de Gálatas. No es tanto el tema de que la circuncisión, que la ley, que no sé qué, no es tanto eso. Cuando después Pablo, como les digo, si es que nosotros ahorita tenemos claro este mensaje de aquí de Gálatas, lo que después hace Pablo con el uso de la ley, que el evangelio de la circuncisión, que los de la incircuncisión, que no sé qué, que no sé cuánto, vamos a ver que encaja mucho mejor, porque el mensaje básicamente de Pablo es el siguiente, ¿ya? Dios salva a las personas y a los salvos les corresponde vivir conforme las normas, los procedimientos y demás de la Torá, pero porque ya son salvos. En cambio, los que venían del otro lado decían, para ser salvo, tienes que observar la ley, etcétera, 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 etcétera. Entonces Pablo dice, no es así y nunca lo fue. Siempre fue al revés. Primero Dios salvó y a los salvos Dios les dio la Torá y no al revés. Nunca dio Dios la Torá para ser salvo. Ese es el mensaje. ¿Sí? Y por eso ahí entra el concepto de gracia y del sacrificio del Señor y todo lo demás. Y como les digo, si tenemos este mensaje, este concepto claro, nos vamos a dar cuenta incluso que el mensaje de Gálatas es muy sencillo. Y ya después, cuando Pablo sigue hablando y sigue hablando, habla de lo mismo, pero de diferentes maneras. Ya, e incluso van a ver que en algún momento ya se vuelve cansón. El cansón en el sentido de repetitivo. O sea, Pablo sigue hablando de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo a través de diferentes partes de la Biblia, eventos, etcétera. Por ejemplo, lo de Agar y lo de Sara, de Ismael e Isaac, es lo mismo, ¿ya? Hay unos que piensan de esta manera y otros que de esta manera, trastornando el original y nosotros somos el original. Esa es la idea que está detrás de todo, ¿ya? Hay unos que piensan que por las obras se llega a ser salvo, incluso por las obras de la misma ley se llega a ser salvo, pero no es así. Y en cambio, la forma auténtica original desde siempre es que primero Dios salva y a los salvos nos encamina a vivir conforme a las reglas de la Torah. Ese es el mensaje de toda la carta de los Gálatas. Ese es el mensaje. ¿Sí? Y que no hay riña, no hay pegue ni nada. ¿Ya?
y que cualquier persona, como lo diría Pablo, que piense al revés, o sea, que básicamente hay que ganarse el favor de Dios para ver si con todo y eso Dios nos salva, pues por ahí no es. Así sea que se vista de cristiano, mencione al Señor Jesús, mencione a los ángeles, a la Torá, hable hebreo, guarde mandamientos, e incluso como algunos suponen y se ve que, por ejemplo, para esta época había un grupo de personas que incluso eran judíos mesiánicos, podríamos llamarle ahora, ¿ya? ¿Por qué? Porque eran judíos o judíos cristianos, por así decirlo, porque predicaban al Señor Jesús, o sea, le incluían dentro de sus discursos, de sus enseñanzas, pero en el fondo no eran de los propios, porque guardaban esta forma de pensar de que sí, Jesús murió, Jesús es el Mesías, pero igual tienes que seguir guardando los mandamientos, observando la ley para ver si es que al final Dios te salva. ¿Ya? O en la medida en que guardes más mandamientos, más chances tienes de ser salvo, alguna cosa así. Entonces, cualquier persona que predique, que enseñe ese tipo de cosas, no va por ahí, ¿ya? Y hoy, dicho sea de paso, podemos encontrar que, sí, que el diablo no ha cambiado de estrategia, ¿ya? Básicamente sigue siendo la misma, ¿ya? Solo que ahora ya no es tanto con temas de salvación, ya sí es, o más dicho, sí es con temas de salvación, pero ya no es tanto el tema de observancia de mandamientos. En ese tiempo era la Torá, la ley, que era lo que estaba escrito. Ahora ponen cuestiones económicas, cuestiones espirituales, cuestiones de éxito, cuestiones de cualquier otra cosa. Entonces, como que si no se hace eso, Dios no les favorece, ¿no? Entonces, como que siempre tienen que las personas del mensaje chueco, es siempre como que depende de que el hombre haga algo para que Dios entonces, y solo entonces, actúe, ¿no? Y ese es el mensaje que no es así, es al revés. Siempre Dios va a tener la iniciativa. Dios va a ser el que primero llama, el que primero escoge, etcétera, y después las personas son las que, en virtud de haber sido escogidas, llamadas, etcétera, van a comenzar a caminar bien, que si hacemos de un recorderis es lo que nos pasó a todos. Ninguno de nosotros es que comenzó, digamos, observando mandamientos y todo lo demás, y consecuencia de eso, y por eso Dios nos salvó, no, sino que fue al revés, que por cuanto Dios nos salvó, hemos comenzado a abordar mandamientos, hemos comenzado a estudiar más la Biblia, etcétera, 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 nuestra vida ha cambiado y demás. Pero es eso, ese es el mensaje de Gálatas. Es más, si digamos así, si Dios viniera entre semana, digamos, si Dios viniera entre semana, ya habríamos acabado todo el contenido de Gálatas, porque es eso. Lo que vamos a ver ahora en adelante es cómo Pablo utiliza algunas herramientas a partir de su propia vivencia, de lo que estaba pasando en esa época, de algunas herramientas retóricas, de cómo pasó con Abraham, de cómo pasó con Isaac, etcétera, como siempre hubo esta dualidad, o sea, como que esta cuestión que estaba pasando ahí no era nueva, básicamente, y cómo le tocó, y cómo se defiende, digamos, el evangelio, y cómo podemos ver incluso que el evangelio existía ya desde antes, y lo que ahora estamos es tomando la posta y demás. Básicamente es eso. Entonces, eso con estos pequeños seis versículos, ¿ya? Hasta ahora ha sido un poco más extenso y nos hemos demorado así. Dios mediante, la siguiente semana, sí, de pronto corremos, por así decirlo, avanzamos un poco más, porque como les digo, a partir del versículo 13 del primer capítulo de Gálatas, hasta buena parte del capítulo 2 es todo un paréntesis. Así que si podemos leerlo, adelantar la lectura entre semana, sería buenísimo. Desde el 13 hasta el 2 se me escapa el capítulo, el versículo, pero es justamente hasta cuando habla de Pedro que le resistió y todo lo demás. Toda esa parte de lo que cuenta Pablo de su testimonio, cómo él estudió, cómo Dios le reveló y todo lo demás, y cómo después finalmente le resiste a Pedro y todo lo demás, todo eso es un paréntesis explicativo de esto. ¿De qué? De que no hay otro evangelio y que el evangelio es tan evangelio porque no tiene autoría humana, sino que es solamente revelación divina. Y Pablo comienza diciendo, tan revelación divina es que así me pasó a mí. Y esta parte de su testimonio y de la vivencia, digamos, de los apóstoles y demás, es un gran paréntesis explicativo de esto, que lo que diría es, que es lo que dice el 11, ¿no? El evangelio no es según hombre. La tesis, si se quiere, ese es el tema, ¿ya? El evangelio no es según hombre. Y si se quiere, ese sería el título de toda la carta. Ya, me animo y me atrevo a decirlo así. El tema de toda la carta, y si ustedes quieren hablar en términos de perlas, es eso. El evangelio no es según hombre.
Dicho de otra manera, el Evangelio no es de autoría humana, el Evangelio es divino. Y lo que va a comenzar a explicar es por qué el Evangelio es divino. La primera explicación que da Pablo es porque Dios me reveló a mí el Evangelio, y así lo ha hecho con muchas personas. O sea, el Evangelio es tan de autoría divina que solamente Él la puede revelar. Él revela la buena nueva, ¿sí? Básicamente es eso. Entonces, hasta ahí quería avanzar por hoy, ¿sí? Y ya, como les digo, la siguiente semana podemos seguir avanzando en este gran paréntesis que hace Pablo para que podamos verlo ya con unos nuevos ojos, ya, de todo lo que viene, todo lo que viene ahí anunciando Pablo, y de cómo es que ya teniendo claro el mensaje, vemos cómo es que va articulando Pablo incluso sus palabras, que la circuncisión, que la incircuncisión, que la gracia, estar bajo la ley, que no sé qué, que no sé cuánto, que básicamente son sinónimos de estos dos conceptos que ya hemos visto. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí quería llegar y no sé si es que de pronto tenemos alguna pregunta, algún comentario, ¿no? Entonces, si no tenemos algún comentario, creo que podemos ir terminando por ahí la grabación, ¿sí? Necesito yo solamente una pequeña Edith, inquietud del verso sí. 6. O sea Ujú. que, o sea, no entiendo mucho. La redacción estaría un poco confusa del versículo, porque en realidad ahí dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, no me cuadra el que esté maravillado de que de que se hayan alejado de, mm, de quien los llamó por la gracia de Cristo. O sea, Ujú. es lo que no me cuadra, no sé cómo quedaría bien redactado. Sí, buena observación. Ahí lo que podemos entender es que el verbo, ya, el verbo está en presente continuo, por así decirlo. Entonces, lo que está describiendo Pablo no es un evento que ya pasó, o sea, que ya se alejaron, sino que es algo que está describiendo algo que está pasando en ese momento. Ya, más o menos diría así, estoy asombrado de que tan pronto estén comenzando o se estén alejando. O sea, está describiendo más que nada este conflicto, este problema que está pasando ahí. Ujú, Básicamente, o sea, lo que da a entender también es que Pablo actuó de manera oportuna, o sea, fue ujú, oportuno en actuar. Y lo que él describe es, oigan, esto está pasando así, pero, o sea, tan rápido comenzó ya a ver este germen, básicamente. ujú. Eso, básicamente. Entonces, no es tanto Ya. que, como dice, que ya se han alejado, ¿no? Porque si yo le leo así, que os hayáis alejado, pues parece que está en pasado, ¿no? O sea, ya Ujú, se alejaron. No, lo ujú, que ahí está es más bien en presente, que es, sí diría, que se estén alejando, por decirlo. Es algo que está pasando, que aún no termina. Y como está pasando, la intervención de Pablo es oportuna para corregir eso y evitar, digamos así, que se descarrile. ujú. Eso sería, Evita. Ya, gracias. Con gusto, Evita. Muy bien. Quizá tenemos alguna otra pregunta por ahí. Y si no, podemos terminar ahora sí la grabación. Bendito Dios entonces.